método, estos ya son de tipo sincrónico, es decir, no le interesa la parte temporal. Y estamos hablando de esos métodos de análisis literario. Esos métodos de análisis literario encontramos tres: análisis retórico, análisis narrativo y análisis semiótico. Son métodos también que se utilizan, pero aquí ya no mira lo temporal. El análisis retórico, características. Bueno, la retórica es el arte de componer un discurso persuasivo. Entonces empieza a mirar el tema de los discursos que se encuentran en las escrituras. Y básicamente gran parte de las escrituras, por no decir todas, pues son un discurso persuasivo, de comportamiento, de fe, de acercarse a Dios, etcétera, etcétera. Pero buscan persuadirnos. Y buscan persuadirnos de esa manifestación de Dios en favor de los hombres. Eso es muy interesante. Otro aspecto, considera que todos los textos bíblicos son en algún grado, bueno, lo que estoy hablando, persuasivo, y analiza unos elementos muy importantes. Mire, este método de análisis retórico analiza el orador, es decir, el autor, analiza el discurso, es decir, el texto, cómo se desenvuelve, y analiza el auditorio, es decir, los destinatarios. Y ahí ves, hay destinatarios implícitos ahí metidos y otros explícitos, otros por fuera del texto. ¿Quiénes son? Pues nosotros, los que leemos. Esto es muy importante tenerlo, porque a partir de ahí se pueden llegar a ciertas formas de análisis y de acercamiento a la Biblia. Y bueno, límites. La Biblia no es simplemente un enunciado de verdad, es un discurso persuasivo, no es solamente eso. O sea, es todo un mensaje que comunica algo. ¿Y qué comunica? Obviamente la salvación de Dios. ¿Qué comunica? Comunica la palabra de Dios, y la palabra de Dios va conforme el plan de Dios, y el plan de Dios es un plan salvífico, y lo comunica en un cierto contexto. Esos son los límites. No solamente son unos enunciados que me ayudan a vivir bonito y que dicen cosas buenas, no, sino que es un mensaje profundo, y es un mensaje que traspasa, es decir, que nos trasciende. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque hay personas pues malinterpretan muchas veces los análisis retóricos y ven en Jesús un gran líder, una persona buena, que dijo cosas buenas y verdades y ejemplos a seguir, y lo mismo en la Biblia, hay muchos ejemplos buenos a seguir, pero no ven que el tema es un mensaje completo, es decir, la revelación de Dios manifiesta esa revelación, esa salvación de Dios, y eso ya cambia nuestra forma de ver. Pero este método pues tiene sus características importantes: ver el orador, ver el discurso, ver el auditorio, analizarlos. Siguiente método, estos de análisis literario. Bueno, pues el análisis retórico. El análisis retórico, ¿qué busca? ¿Qué mira? Estudia el modo en que se cuenta una historia para implicar al lector en el mundo del relato y en su sistema de valores. Ejemplo, tú estás leyendo la Biblia y tú encuentras a Moisés hablando con el pueblo y diciéndole que este pueblo tiene que amar a Dios, que este pueblo no tiene que ser rebelde. Bueno, uno se puede ir implicando en ese relato y en todo el sistema de valores que hay al respecto. Lo mismo en los discursos de Jesús, hablando en la montaña, hablando a sus discípulos. Bueno, uno se puede implicar en esos relatos, y pues eso es todo un esquema de valores que nosotros tenemos. Esto es lo que analiza este análisis retórico. Esto es lo que busca mirar. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios habla a personas concretas también. ¿Quiénes? Nosotros, los creyentes. El análisis narrativo, también tenemos que entender que ese análisis mira el texto como un espejo, y ese relato como un espejo en el cual uno se refleja, en el cual el lector se refleja y lo lleva a adoptar ciertas posturas. Es por eso que también hay veces de la palabra de Dios, de los análisis que se hacen, bueno, uno dice, ¿y qué me dice a mí? ¿Y esto yo cómo lo asimilo en mi vida? Bueno, ahí estás empezando de una u otra manera a hacer un análisis narrativo. Siguiente método de los de análisis literario. Bueno, el análisis semiótico. ¿Qué es la semiótica? Bueno, la semiótica o semiología, pues que busca estudiar el significado de la imagen, del gesto, de los comportamientos, de los objetos, de las palabras en cierta sociedad. Ejemplo muy sencillo, no es lo mismo una expresión en el interior de Colombia, en Bogotá, pueden que sean las mismas palabras, pero tal vez no tiene el mismo significado que en la costa pacífica o en la costa atlántica. Tal vez en esas regiones ni tiene significado o se le da otro significado.
Ahora bien, imagínense, tú, no sé, un dicho, cambiarlo en otro país, en México. Bueno, cambian las cosas, o no sé, en Estados Unidos, cambia el asunto. Y ahora imagínate un mismo dicho en otro idioma. No, pues cambia. ¿Qué busca este análisis semiótico? Mirar ese significado, esos significados de esos comportamientos, de esos gestos. ¿Qué gestos podemos ver en el Evangelio? Bueno, no sé, besar los pies, ¿eso qué significa? ¿Qué significa abrazar al otro? ¿Qué significa acercarse a un publicano? ¿Eso qué significado tiene? Bueno, eso busca mirar la semiótica. Y pues de una u otra manera es útil en el tema pastoral. Bueno, ¿cuándo es útil? Es útil en el sentido en que nos ayuda a entender el significado de los diferentes gestos que uno encuentra en las escrituras, que uno lo puede tomar de una manera, pero pueden ser de otra. ¿Por qué? Porque también va de acuerdo a esa sociedad y los significados que le daban a las palabras y a ciertos gestos. Límites de este análisis semiótico. Bueno, esto a veces utilizando lenguajes complicados. Hay un autor muy fuerte en el campo de la semiótica que es Ferdinand de Saussure, y él, bueno, tiene todo un planteamiento súper fuerte, pero esos planteamientos a veces se vuelven pesados y como que no, pues entonces necesitamos gente especializada que sepa eso. Sí y no. O sea, es decir, si tú sabes sobre semiótica, puedes abordar desde la semiótica las escrituras y de seguro que vas a encontrar una riqueza grandísima, pero no todos necesitamos, por decirlo así, ser expertos en semiótica. Nosotros nos apoyamos en ¿qué? En análisis que otros han hecho. Si no se pierde en ese lenguaje complicado, dice el documento, el de la Pontificia Comisión Bíblica, bueno, puede ser útil. Si se enseñan estos gestos, pues en términos sencillos, en términos simples, en términos que podamos comprenderlos, por decirlo de otra manera, traerlos de el momento en que fue escrito, de la sociedad en la que fue escrita, traer esa comprensión a nuestros contextos y bueno, ahí empezamos a tener unos análisis de sentido o semióticos bastante interesantes.